Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al ABC de la construcción. En el capítulo pasado estábamos hablando del inicio de obra, cómo empezar la construcción, cuáles son los puntos a seguir, hacer un checklist completo de todos los previos como verificación de arranque de obra, ver con el notario, hacer una fe de hechos, sacar seguros, fianzas, bla, bla, bla. No todo una, que si no lo han visto, por favor, véanlo, les va a gustar mucho. Y hoy queremos ya tocar el tema de lleno, pues de cómo coordinar y cómo darle seguimiento puntual a la obra. Por eso nos sigue acompañando aquí Jody. ¿Cómo estás, Jody? Bien, aquí, contento de estar aquí con ustedes. Pues seguimos sin poder arrancar la obra. Tenemos mucho atrás que planear y mucho que revisar, pero bueno, por fin hoy ya podemos empezar a hablar del tema. Pues lo primero es tener a un equipo, ¿no? Ya hablamos en el capítulo pasado de tu equipo interno de control de obra, pero pues ahora hay otro equipo que es el contratista. Entonces me gustaría empezar por ahí, una buena contratación. ¿Qué hacemos con eso? Mira, evidentemente también viene un trabajo que tampoco tiene mucho caso comentar ahorita de la parte previa de planeación, donde ya hicimos una preselección, donde eliminamos gente que por alguna razón no nos encaja en los proyectos. Ya que lo tenemos, pues tenemos que haber formalizado la relación. La relación con un contratista tiene en principio una propuesta de servicios con un costo, con sus alcances, con sus limitaciones, exclusiones. Entonces, entre más claro esté esa información, menos lo dejas a la interpretación y más tiempo te dedicas a ejecutar y no a pelearte con el contratista. Pero siempre hay cosas. Entonces, nosotros también buscamos tener una buena relación interpersonal con ellos. Nos gusta tratar de hacer una mancuerna, llevar una relación de buen ambiente de trabajo, donde haya buena comunicación, donde nos podamos ayudar mutuamente, porque hay la falsa creencia que si eres duro con el contratista y si lo castigas con la lana y entonces lo vas a apretar y entonces él va a ser más eficiente. Yo creo que yo soy totalmente opuesto a esa filosofía. Yo sigo creyendo en las personas, en los seres humanos que forman parte de esas empresas, y en la medida que logres ser un buen equipo, las cosas que seguro van a venir se pueden solucionar mejor. Entonces, sobre todo que hay una parte que nos gusta mucho hacer en Odes, que es que la relación, como lo decías hace rato, con nuestros contratistas tratamos de ser mucho más cordial. Y esto no nada más es por la ejecución de obras, sino porque en la primera etapa de planeación nos generan mucho valor, y lo hemos platicado en otros capítulos, en donde realmente el poder tener y contar con un equipo de especialistas que nos aporten conocimiento, experiencia, anticipación de venidas de incrementos en precios o de alguna otra cosa, pues le agregan mucho valor al proyecto. Entonces, tener un contratista castigado, como dices, nos aleja mucho al objetivo. Entonces, tener un buen contratista que es un aliado de nuestro equipo, que trabajamos con él en la primera etapa de planeación, que lo tenemos desde el principio, que ya vimos todo ya aportó todo su conocimiento y que ahora hay que hacer que lo ejecute, pues tenerlo castigado y tenerlo presionado no nos va a ayudar en nada, ¿no? Sí. Entonces, sí, de acuerdo con eso. Y para que eso sea realidad, lo que tienes que tener es mucha comunicación. Ahora, en proyectos tan grandes, la comunicación no solo puede ser verbal, no solo puede ser con buenas intenciones, tiene que ser mucho más sistematizada. Y para eso entran los procedimientos en una obra. Yo creo que no sé quién lo haya inventado, se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero aquí, al primero que se le ocurrió seguramente lo hizo porque era la forma de dejar fuera la improvisación, el resolver sobre la marcha. Entonces, en la medida que tú vayas teniendo las cosas bien pautadas, bien organizadas, te va a dar chance de dedicarle ese tiempo a lo que no lograste prever en un momento. Entonces, hablando de un contratista en particular y ya de la obra desde el día 1, pues lo que hay que hacer es primero contratarlo bien, contratarlo de la forma más clara y completa posible. Y estableciendo las reglas del juego también muy claro. Tienes que poner horarios, tienes que poner metodología de trabajo, tienes que poner un programa y una logística de obra. Ese es un tema que es bien importante, no hemos tocado. Viene dentro de la parte de la planeación, pero ya para entonces tienes que haber conocido exactamente cómo va a funcionar la obra.
Hay obras muy complejas por muchas razones. Las que están encima del periférico, las que tienen doble entrada, las que es un terreno chico. Entonces, todo eso lo tienes que estudiar. Si no lo tienes bien pensado desde antes, te va a agarrar en curva seguro, algo te va a fallar seguro y eso se traduce en tiempo y en dinero. Eso lo platicamos con Jorge en uno de los capítulos pasados, en donde la planeación justo de la logística de obra son importantísimos, ¿no? O sea, nos pueden meter en unos retrasos en tiempo por no haber considerado el tema muy cañón, ¿no? Pasa muchísimo. Sí, y esa logística no es una ley absoluta. También tiene que ver con retroalimentación, a mí me encanta, de verdad, trato mucho de estar en la obra y convivir y escuchar. Entonces, de pronto te paras a la hora de la comida y el camionero te dice, Arqui, no haga esto porque nada más nos está dando la torre. Entonces, todo eso va haciendo que personalices un proyecto, que lo vayas perfeccionando y en la medida de lo posible, después traducirlo en enseñanzas para proyectos posteriores. Sí, la logística de obra, como el presupuesto de obra, es un ente vivo que se irá afinando y ajustando, pero que si no tienes desde el principio es una garantía de un fracaso absoluto, ¿no? Así es. Y ahí es donde, regresando al tema de los procesos, en la medida que tengas más sistematizado esos procesos, te ayuda. Entonces nosotros tenemos siempre pues, una junta en obra donde tenemos hay muchas juntas en obra, pero una de las principales es la junta semanal de obra, en donde tenemos interacción con los contratistas. Al principio es uno y después involucramos a los que tienen que ver con esas actividades. Luego es muy común que les encantan tener unas juntotas con 30 contratistas y entonces yo he salido de juntas de obra a las 3 de la mañana y oíste cosas que ni te interesan. Y en lugar de estar trabajando, están todos escuchando a todos. Pero si lo haces de manera orquestada con la gente que está involucrada en las actividades que afectan a los demás, puedes en una sola sentada visualizar 3 cosas. Lo que piensas hacer, lo que debiste hacer y lo que no pudiste hacer, cómo lo piensas corregir. Entonces, esas obras tienen muchos ingredientes, tienen algunos de revisión de actividades, otro de planeación de actividades y otro de solución de problemas y comunicación, ¿no? Después, pues es bien importante no platicarlo a ciegas, sino pues hay que hacer un recorrido de obra. Ahorita que lo platicas me estoy imaginando, y por eso la parte de planeación ha sido tan larga en los capítulos, porque me estoy imaginando una fábrica que produce algún producto en específico, ¿no? Vamos a pensar Coca-Colas. Pues para que la Coca-Cola llegue al envase y se cierre y se empaquete y se suba al camión y se mande a la tiendita, pues pasó por un proceso previo larguísimo de cómo se produce el refresco, cómo se envasa, cómo se genera la botella, cómo llega la botellita a la maquinita para que lo envase, para que le pongan la tapa, ¿no? Todo ese tipo de historia. Y es un poco lo que ya hicimos en la obra, ¿no? Hicimos toda esa planeación. Y hoy lo que nos toca ver es prender a la máquina y hacer que todo suceda. Entonces estas revisiones semanales a las que tú mencionas, pues es como el inspector que va a la obra, que va a la fábrica a ver que las cocas sí se estén llenando y que se estén empaquetando. Entonces ya estás trabajando con un equipo que sabe hacer las cocas, que ya sabe poner sus tabiques, que sabe poner sus cosas, y tú lo que tienes que hacer es solamente vigilar que las cosas estén haciéndose en los tiempos que se comprometieron y dentro del costo que se comprometió. Si te desvías un poquito y te quieres meter tú a enseñarle al contratista en cómo tiene que colocar el tabique y cómo tiene que hacer, y te metes tú en esa dinámica, creo que complicas un poco más de lo que pudieras ayudar, tomando en cuenta que estás contratando a un experto en el tema, ¿no? Correcto. Sí, y además hay métricas. Lo que decía, en principio tenemos una Biblia que es un programa de obra, un presupuesto de obra y especificaciones de ellos. Entonces, la idea es apegarte lo más posible al script, y si por alguna razón no te vas a pegar, ver qué va a pasar, cómo lo vas a solucionar, hacia dónde te vas a ir. Y entonces el seguimiento de una obra en esas juntas tiene que ver con el logro de esos objetivos, y la forma de reportarlos es
tener gráficas de avance, si llegaste al porcentaje de avance pretendido, si ese porcentaje de avance pretendido tiene un impacto económico financiero en la obra adecuado, si para llegar a ello hubo que hacer algún gasto adicional, entonces hay que detectarlo, hay que reportarlo, hay que pedir autorización para que suceda. Ese es otro tema que después nos meteremos, que es el control presupuestal y las desviaciones que eventualmente ocurren. Entonces, en esa junta se ve un poco todos los temas en general. Es muy común tener la tentación de querer resolver todo en obra todo el tiempo. Entonces, yo he visto casos en donde llega el socio, el dueño, y quiere hacer un recorrido y se ponen ellos a resolver el despiece de un piso. Bueno, para eso están los equipos especializados en eso. Entonces, ese es un punto importantísimo. Depende del tipo de obra, pero obviamente si es una casa particular, pues el cliente al final puede ajustarse a lo que quiera porque está dispuesto a aguantar los incrementos. Pero para un proyecto vertical o para un desarrollo en general es importantísimo que se congele el proyecto. O sea, estas visitas que dices de obra en donde llega el socio, el inversionista, y de repente dice, oye, no me gustó, ¿por qué no le cambian aquí? ¿O por qué no le suben? O hacen algún ajuste en el proyecto. Si permitimos, claramente si el cliente lo necesita hacer por alguna razón de mercado, de ventas o de alguna cosa así, se tendrá que documentar de una manera adecuada, pero hay que ser muy claros en eso, decirle al cliente, antes de empezar a hacer el cambio, te voy a decir cuánto va a costar, qué implicaciones en tiempo va a tener, y así, porque si no haces esta primera peinada y se la mandas al cliente que te firme, que esté consciente de la implicación en costo, en tiempos, etcétera, seguramente vamos a tener problemas, porque el cliente se va a soltar. Le vas a abrir una caja de Pandora que le vas a dar la oportunidad de que todo el tiempo esté queriendo hacer ajustes. Y entonces sí, mantener un presupuesto va a ser imposible, cumplir los tiempos va a ser imposible, y no porque no lo esté haciendo bien, sino porque pues, están pidiendo cambios, están pidiendo modificaciones de lo que tú hoy... O sea, no es el proyecto que nació, es un proyecto nuevo, con cosas nuevas, con cambios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los cambios, hay que entender de raíz de dónde vienen los cambios. Tú como desarrollador o como fondo, tener conciencia de que hacer cambios durante la obra son muy delicados, porque siempre nos van a llevar a retrasos o a incrementos, y la culpa al final pues repercute al proyecto. No es que sea de alguien en específico, sino que le pega al proyecto. Pero eso es un buen dato. La neta es que sí, los inversionistas lo dan por... Como que es muy fácil hacer un cambio, ¿no? Y realmente quien tiene la capacidad de detectar o de registrar ese tipo de pequeños cambios que si no se controlan pueden ser grandes cambios y en algunos casos pueden ser negativos por incremento de costos o de tiempo y eso, son el propio equipo operativo. El residente de obra o el especialista en alguna de las actividades, instalaciones por decir algo, que detecte que en un departamento faltó solucionar la altura de un contacto, y no lo detecta a tiempo, no lo reporta a tiempo y no da una solución a tiempo, es un error repetido 1000 veces. Porque, pero literal, en estos desarrollos donde tenemos muchas recámaras de muchos departamentos, de muchos pisos, pues es un error repetido. Y lo veo al revés. En la medida que lo corrijas, es un acierto repetido 1000 veces. Entonces, el tener... Ese que dijiste es un gran dato. O sea, si tú te das cuenta que un contacto está mal puesto o falta un contacto, si no lo haces en tiempo, cuando lo quieras corregir, o ya vas tarde y te va a costar mucha lana, o al revés, te estás ahorrando mucha lana por hacerlo de manera adecuada. Sí, los impactos en cualquiera de los sentidos, negativo o positivo, son altísimos. Entonces, por eso regreso a lo mismo, esta estrecha vigilancia, comunicación, implementación, revisión del proyecto y a base de los procesos. Ahora, pareciera relativamente fácil sistematizar este procedimiento, porque entonces yo llego todas las mañanas, me pongo mi casco, hago mi recorrido, hago mi libretita y reporto. Sí, pero
afecta a muchas áreas, afecta, por decir algo, si yo detecto alguna deficiencia en un proyecto, pues no lo puedo resolver yo. Tengo que acudir al área de proyectos, entonces le tengo que comunicar al área de proyectos y eso no se hace pues con una llamada de teléfono, un WhatsApp. Le tengo que solicitar de manera formal para que nos gire un boletín que a su vez puede llegar a afectar muchas cosas. Tiene que pasar al área de costos. El área de costos que después lo autoriza el cliente y después se implementa. Entonces, este pequeño cambiecito que estamos comentando de manera hipotética puede terminar resultando en un trabajo de 2 semanas. Y si esto se repite pues muchas veces, pues puede terminar afectando al proyecto, entendiendo nuevamente que es un proyecto, que es un negocio financiero desde el punto de vista de desarrolladora, y ustedes saben que el costo del dinero en un negocio de esos es altísimo. Entonces, por eso es tan importante lograr el objetivo de salir en tiempo y en costo, porque pues, si no deja de ser negocio. Jorge decía en un capítulo también anterior, decía que por eso la importancia del proyecto arquitectónico en la etapa de planeación, porque un cambio en obra es carísimo comparado con un cambio en la etapa de proyecto. En la etapa de proyecto pues, sale gratis hacer cualquier cambio. Ya en obra ya implica el presupuesto, ya le empieza a jugar el presupuesto. Decía un maestro que es borrar en obra. Exacto. Entonces agarras un mazo y a demoler, ¿no? Ese es tu goma. Sí. Entonces, Oye, dime una cosa rápido. ¿Cómo ya estamos en obra y lo que hoy, como decíamos en el capítulo pasado, lo que nos toca es verificar que la obra esté en tiempo, en costo y en calidad, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de eso y cómo nos anticipamos cuando las cosas no van en ese camino para poder avisarle al cliente y corregir el rumbo? Yo creo que es producto de tener, número uno, los elementos suficientes para emitir un juicio. O sea, de nada sirve que yo tenga mucha experiencia o mucho colmillo en algo, pero si no tengo contra qué compararlo, pues no sé si está bien o no. Entonces, tener la información de manera oportuna con un proyecto suficientemente claro. Después, tener la disciplina y la actitud y la visión de estar detectando las posibles desviaciones. Entonces, en mis recorridos yo tengo que ver si algo no hace sentido. También entra, y ahí sí yo trato mucho de inculcárselo a nuestros equipos de obra, pues que también existe el sentido común. O sea, nos ha tocado de verdad ver errores donde dices, pues es que así venía el proyecto, pero ¿cuándo has visto que el rollo de papel de baño está en la regadera, ¿no? No, pues es que así venía el proyecto. No, a ver, también necesitamos el sentido común. Y si detectas algo que no te haga clic, reportarlo de inmediato, detectar cuáles son las posibles soluciones al respecto y los posibles impactos. O sea, a lo mejor, como bien dijiste, pues es algo de impacto menor. Dices, bueno, pues debía estar 3 centímetros arriba, no lo estuvo, está dentro del rango, no tiene caso mover. Pero sabes que esto nos puede cambiar la operación y el funcionamiento, pero cuesta X cantidad de dinero, pues también hay que ponerlo en consideración. Entonces, es parar las antenitas, literalmente, estar enterando de manera oportuna y dar seguimiento a los procesos para, en su caso, resolverlo y tener la solución a la mano, ¿no? Y no soltar, básicamente. Pues sí, básicamente ahí tu rol es ese, es estar encima del equipo, de tus contratistas, y pues sí, con tu programa en la mano, ver, y ahí sí, la verdad es que la ciencia es menos exacta que el sentido común, como lo dices. Ahí es donde el valor del equipo resalta, ¿no? Si tienes un buen equipo que tiene ese sentido y ese instinto en donde sabe que tu proveedor le dijo que sí iba a llegar el material, pero ya sabes en realidad que ese material no va a llegar a tiempo porque te está toreando el güey, pero te pidió más lana para que se apure, y tú como recién sabes que realmente ahí no va a estar el tema, y pues ya sabes que hay un retraso y desde ahí tienes que empezar a tomar acción. Porque ese es gran parte del éxito de una buena coordinación de obra. Que nos anticipemos a los problemas, pues si puede ser antes de que sucedan todavía mejor, pero por lo menos lo más pronto posible para tomar acción. Sí, nosotros en los reportes tenemos un inciso donde justamente enumeramos posibles problemas.
Y luego puede sonar hasta medio fatalista esta visión, porque dices, oye, ¿y qué tal si no llega? Oye, pero si no te han avisado que no va a llegar, sí, pero ¿qué tal si no llega? Yo prefiero tener el plan B siempre, e ir poniéndole un termómetro o un semáforo en donde las probabilidades entre más cercanas se vuelven a la realidad, pues más fuerte tiene que ser la adhesión y más oportuna y de mayor energía debe ser la solución. Entonces, si otra vez en esta revisión sistemática, tener las antenitas paradas, enterar y comunicar de manera permanente, detectas las cosas y no las sueltas, porque también nos ha pasado decir, pues híjole, sí lo vi. ¿Y por qué no me dijiste? No, pues es que pensé que no era importante. No, espérame, todo es importante, absolutamente todo es importante, ¿no? Sí, no sé qué tanto todo es importante comunicar, lo estoy diciendo mal, no sé qué tanto comunicarle toda la información al inversionista o al socio o a nuestro cliente para no ponerle una situación de estrés, ¿no? Pero sí es importante saber nosotros qué es la información que el cliente le urge saber para tomar acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú ya viste que el contacto, como decías, está a 3 centímetros abajo y que eso va a ser un problema, pues a lo mejor lo podemos reportar en un reporte, lo podemos hacer directamente nosotros solicitando un RFI al área de proyectos, pero no es información que le tiene que llegar al fondo de, oye, notificamos que modificamos un contacto, ¿no? Ese tipo de información, si llenas al inversionista con esa información, la importante se mezcla y se pierde en el mundo, el universo de cambios y de ajustes. Hay que saber muy conscientes cuál es la información que tenemos que... No quisiera que esté escondiendo información, sino que no estás diciendo, solo tienes que decirle al cliente la información que realmente para él es relevante, y la otra hay que ejecutarla y hay que comunicarla de la manera adecuada, pero no escandalizarlos, porque si no también se vuelve un tema, ¿no? Sí. Oye, y no sé si te diste cuenta ahorita en esta plática, nos hemos ido metiendo a lo general, a lo particular, y estamos a nivel micro. Sí. Te propongo regresarnos un poquitito de escala al punto en donde habíamos hablado de contratar al primer contratista en un proyecto promedio vertical, donde tenemos esta parte de excavación y contención. Pues ahí generalmente es una sola empresa o 2 empresas con relativamente poco personal, entonces pues el control de la obra es bastante fácil de leer y transparente y todo. En la medida que empieza a incrementarse la curva de densidad de un proyecto, pues empiezan a involucrarse más actores, mayor número de personal, mayor riesgo de muchas cosas, desde accidentes de obra hasta tránsito de materialistas y de camiones y de baños de obra, etcétera. Entonces, lo que hay que saber entender es justamente cómo va a ser la curva de ese proyecto, cómo va a ir creciendo para ir teniendo capacidad de control y de reacción ante los crecimientos de la obra. Entonces, terminando excavación y contención, pues seguramente ya para entonces tendríamos que haber tenido la empresa de cimentación o de pilas, por decir algo. Y ya para entonces tuvimos que haber previsto, bueno, hablando obviamente que ya está contratado y que ya hicimos todos los procesos. ¿Cuándo va a llegar esa empresa nueva? ¿Cómo vamos a interrelacionar con los demás? ¿En dónde van a poner su oficina de obra? ¿Por dónde van a meter su maquinaria? Ese es un calendario súper importante. Le diste un tema que creo que es fundamental, que se lo tienen que apuntar porque es básico. Un calendario de contrataciones. O sea, todos sabemos que no vas a contratar a las instalaciones el día 1 porque estás apenas en excavación. Lo que sí tienes que saber es cuándo qué día es el último que tienes que tener para contratarlo. Porque si ya pasó ese día, vamos a suponer, como bien dices, ¿no? Que empiezas con la cimentación, excavación, cimentación, y empiezas a levantar la estructura. Y estás tú muy metido en el avance de la obra y en la coordinación de tu obra, y de repente dices, madres, ya tengo un problema por la instalación, no la he contratado. Y me acaba de decir mi cuate de estructura, mi contratista de estructura, que tiene que dejar ahogadas unas placas para las instalaciones. Que quién las va a hacer porque no están en su alcance, es alcance de otro proveedor. Madres, güey, no lo tenías en el radar, no lo hiciste a tiempo y entonces seguro ya te metiste en un problema porque ahora tienes que
buscar en chinga a un contratista, cerrarlo de volada. Seguramente va a haber errores en esa contratación porque ya vas con prisa, entonces no te vas a fijar en las fianzas, en las garantías, en bla, bla, bla. Lo vas a contratar de lleno. Ya vas 2 semanas tarde. Y güey, todo por no haber tenido un programa correcto de no puedo dejar de pasar que en el día que cuele la Zapata 14, que es el día tal, tengo que empezar mi concurso de instalaciones para que cuando termine la Zapata 21 tenga ya definido al ganador, para que empecemos la estructura y ese día entre las instalaciones. O sea, si ese proceso no lo tenemos bien pensado, para todos los contratos, garantía de que vamos a tener un problema. Sí, porque la curva de una obra siempre va a ser ascendente, aunque estrictamente al final desciende la intensidad y el número de personas y eso, pero al final estás en otras problemáticas de otro tipo, ¿no? Las entregas, las calidades, las fechas de ocupación, en fin. Entonces, al final, la obra para mí siempre es una curva ascendente y tienes que tener esa capacidad de lectura previa, porque es muy valioso saber que contamos con un equipo que tenga capacidad de reacción y capacidad de improvisación y capacidad de solución, pero ojalá que no llegues a eso. Lo ideal es que tengas todo visto y previsto desde antes, en donde pues las cosas ojalá transcurrieran siempre de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que lo que seguiría, Chema, si estás de acuerdo, es acabar de entender a nivel macro qué sucede en una obra, cómo llevar esos controles para en algún momento entrar a lo que va a ser la parte pico, la parte de la curva, la superior, donde realmente es donde nos vamos a encontrar a tope y donde va a demandar el 100% de nuestra capacidad, ¿no? Buenísimo. Pues ya andamos cortos en tiempo, nada más me gustaría hacer como un breve resumen de este capítulo en donde resaltaría una serie de puntos. El que más se me hizo relevante creo que es el tener un buen calendario de contratos, tener un equipo adecuado, tener un contratista de confianza, saber con quién estamos trabajando. Y sí, pues yo creo que en el siguiente capítulo nos metemos a esto que acabas de decir. Vámonos a un tema macro de coordinación. Te agradezco muchísimo, Jody. Por favor, no se les olvide dejar sus comentarios. Nos pueden ver en diferentes redes sociales. Estamos en Spotify, YouTube. Tenemos cuenta en Instagram. Y por favor, ahí manden sus comentarios. Estamos muy al pendientes. Les agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias, Jody. Nos vemos. Saludos. Bye.